Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Continuamos en nuestro estudio de la Confesión de Filadelfia de 1742, en su capítulo 27 sobre el tema de la Iglesia. Continuamos en el artículo 6, los artículos 6 y 7, bajo el tema de la membresía de la Iglesia o los miembros de la Iglesia local. Ya hemos visto qué es la Iglesia universal y la Iglesia local, artículo 1 al 3. ¿Quién es la cabeza de la Iglesia? Vimos el Señor Jesucristo y cómo Él ejerce su autoridad como cabeza, artículo 4 y 5. Ahora vamos a considerar los artículos 6 y 7, artículos que podemos resumir en la doctrina de la membresía regenerada o el sacerdocio del creyente. El sacerdocio del creyente es una doctrina no bautista, pero sí desarrollada profundamente por los bautistas. Es una doctrina protestante. Martín Lutero habló de que todos los santos son sacerdotes delante de Dios, no necesitan la mediación de un sacerdote católico romano. Y se popularizó en su frase que un campesino con la Biblia de su lado tiene más autoridad que los papas y los concilios que siempre se contradicen. Entonces, particularmente los bautistas dentro de la corriente de la Reforma, llevamos a lo que entendimos su final necesario, esta posición en la forma de un gobierno congregacional, aunque es necesario decir que no somos los únicos que entendieron el gobierno congregacional, a la forma de un gobierno congregacional, una membresía regenerada y el sacerdocio del creyente. Este sacerdocio del creyente es la base del congregacionalismo y de la perspectiva bautista de la iglesia. Es el fundamento de la eclesiología bautista. Dice el artículo 6, los miembros de estas iglesias, los que fueron llamados por Cristo por el ministerio de su palabra y de su espíritu, para andar juntos en iglesia concreta, los miembros de estas iglesias son santos por llamamiento. Lo mismo que había mencionado en el artículo 2. Estos miembros de las iglesias son santos en virtud de su llamamiento. Romanos, capítulo 1 a los Corintios. También en Romanos, pero en 1 a los Corintios se ve muchísimo más claro porque está el contraste de las dos palabras. 1 a los Corintios, capítulo 1. Dice: a la iglesia de los, versículo 2, a la iglesia de los que están en Corinto, una iglesia local, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Esos son santos que están siendo santificados. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con todos, la comunidad de la iglesia. Pero los miembros de la iglesia local son santos. En Hechos capítulo 9, de hecho, se nos menciona cuando la muerte de Dorcas, que Pedro la resucita, dice en el versículo 41, y él, Pedro, dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Los santos son los miembros de la iglesia en este lugar, en Jope. En la carta a los Romanos, como les había dicho, capítulo 1, versículo 7 en el original, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, traduce Reina Valera. En el original no dice hacer, dice llamados santos. Son llamados santos todos los que están en Roma.
llamados a ser de Jesucristo, o tampoco dice a ser, llamados de Jesucristo. O sea, Cristo los ha llamado. Dice literalmente desde el versículo 5, permítame leerlo desde el versículo 5, Romanos capítulo 1. Por quien, hablando de Cristo, nosotros recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia, o para promover o procurar la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis vosotros, llamados de Jesucristo, porque no somos llamados a ser, ya somos de Jesucristo, hemos sido llamados por Cristo, llamados de Jesucristo a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos. Los miembros de las iglesias son santos por llamamiento. ¿Y cuál es esta particularidad? Bueno, ya habíamos utilizado esta metáfora en la primera clase. Imagina que te encuentras en un sábado en la mañana, unas hermanas lavan la ropa, o otros hermanos, no sé, engrasan la bicicleta, o en otros contextos tienen autos, lo que sea, están haciendo limpieza, están haciendo labor en la tierra, y estás sudado, estás sucio, y llega tu niño que se ha comido un chocolate a darte un beso. Churre más, churre menos, no hace ninguna diferencia. Sin embargo, cuando nos encontramos completamente limpios, por ejemplo, después de bañarnos este día sábado o el domingo por la mañana para ir a la iglesia, se da exactamente la misma situación y nos resulta incómoda. No lo aceptamos porque se nos ensucia la ropa, más si estamos vestidos de blanco. Cuando estamos vestidos de blanco tenemos cuidado de donde nos sentamos, se le pega el óxido, el blanco se mancha con lo que sea. Es lo mismo, nosotros somos santos por llamamiento. El Señor nos ha llamado a ser santos, ya lo somos efectivamente, somos santos que están siendo santificados, lo mismo que somos justos, estamos en proceso de santificación. La santificación es un acto también posicional. La santificación es posicional y progresiva. Somos santos y estamos siendo santificados. Y así nosotros debemos tenerlo, porque si nos concebimos como santos, vamos a temer pecar, vamos a temer ensuciarnos. Son santos por llamamiento, como el que os llamó es santo, sed pues vosotros santos, toda vuestra manera de vivir. Y en una forma visible, o sea, el llamamiento es invisible, por eso es el llamamiento del Señor, que nos ha llamado a andar en sus caminos, que nos ha salvado, pero dice en una forma visible. Si hemos sido llamados verdaderamente, si hemos sido llamados internamente, si hemos sido regenerados por el Espíritu Santo, dice, manifiestan de una forma visible y evidencian por su profesión de fe y su conducta. Estos son los dos parámetros, o sea, con una profesión de fe bíblica esencial, fundamental, y con una conducta piadosa que se corresponde a su profesión de fe, manifiestan por su profesión de fe y su conducta la obediencia a ese llamado. Si tú has sido llamado, vas a manifestar, vas a evidenciar la obediencia al llamado. Todo árbol se conoce por su fruto. El árbol malo da malos frutos, el árbol bueno da buenos frutos. Simplemente no se cosechan higos de los espinos o uvas de los abrojos, dijo Jesús. Nosotros somos nueva criatura, dice Pablo, entonces debemos vivir como tal, conforme al nuevo hombre, creado a la imagen de Dios en la justicia y santidad de la verdad, según Efesios capítulo 4, versículo 23. Su obediencia al llamamiento de Cristo. Ya vimos ahí algunos textos. Podemos considerar otros más. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Esto es interesante. Un texto bastante conocido. Hechos capítulo 2, versículo 37 al 42. Dice Lucas, al oír esto, al oír la predicación del Evangelio,
se compungieron, tuvieron convicción de pecado, en otras palabras. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro no les dijo lo que tenían que hacer. Ellos lo preguntaron, porque estaban compungidos de corazón, tenían necesidad. Pedro les dijo: arrepentíos. Eso es lo que tenían que hacer. Arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros. Primero el arrepentimiento. Aquí una nota importante. Un bebé no se puede arrepentir, uno, porque no entiende el idioma, entonces no tiene conciencia. No que no sea pecador, lo es, pero no tiene conciencia de pecado. Entonces no se puede arrepentir, no cabe aquí. Pedro no le está hablando a bebés para el bautismo, le está hablando a personas que se habían compungido de corazón y le preguntan qué debían hacer. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Identifíquense por medio del acto externo del bautismo con aquel que murió en la cruz. Ahora, en el bautismo de Jesús, con el nombre de Cristo, es circunstancial, es contextual, múltiples factores, no vale la pena explicar ahora. Nuestro bautismo es trinitario, como lo ordenó Jesús en Mateo 28. Pedro no lo está contradiciendo aquí, es una cuestión circunstancial, histórica, de este evento. Cada uno de vosotros bautícese en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, no bastaba el arrepentimiento, necesitabas fe. La fe viene implícita en que te bautices en el nombre de Jesús. Tú estás creyendo que en el nombre de Jesús, al identificarte con Jesús, vas a recibir el perdón de tus pecados. Ahí viene implícita la fe. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Los llamados, lo que está diciendo la confesión, los llamados por el Señor van a manifestar en su profesión, van a profesar a Cristo, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, en su profesión y en su conducta. Se bautizan en el nombre de Jesús, se arrepienten. Aquí lo vemos. Y más adelante aborda más esto. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aquellos que estaban compungidos de corazón se bautizaron. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, se añadieron a la iglesia local, a esos 120 que estaban en Pentecostés, se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. A partir de ahí, ¿cómo andaban? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones, aquello que el Señor mandó, en su conducta. Y en su profesión de fe, porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Manifiestan su obediencia al llamamiento de Cristo, todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y voluntariamente acuerdan andar juntos. Esto es pactual, esto es un lenguaje pactual. Acuerdan andar juntos conforme al designio de Cristo. Por eso algunas iglesias han tenido la sabiduría y la sensatez de hacer esto a modo de un pacto escrito. Una persona tiene que firmar, pero hay un acuerdo voluntario de andar juntos, todos los miembros de la iglesia local. Cuando se añaden, acuerdan voluntariamente andar juntos, lo leímos. Se añadieron aquel día y perseveraban en la comunión unos con otros. Conforme al designio de Cristo, es un mandato de Jesús que andemos juntos, lo vimos anteriormente, dándose a sí mismos al Señor, entregándose a sí mismo al Señor, voluntariamente al Señor y mutuamente por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. O sea, se dan a sí mismo al Señor y mutuamente, o sea, se entregan los unos a los otros. Ese es el concepto de la membresía bíblica. Nosotros, cuando nos hacemos miembros de una iglesia, no solamente nos estamos entregando al Señor de la iglesia para nuestra salvación, nos estamos entregando a los miembros de la iglesia para ser edificados y para edificarlos,
para ser inspeccionados e inspeccionar, para ser protegidos, para ser reprendidos, para ser instruidos y para instruir a otros. Eso es mutuamente, los unos a los otros. Por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. ¿Cuáles son los preceptos del Evangelio? Que Dios es santo, nosotros somos pecadores, que merecemos la ira de Dios y la condenación eterna, y sin embargo, Dios en su amor envió a su Hijo a vivir una vida perfecta, a morir por nuestro pecado, que fue resucitado al tercer día de entre los muertos. Y nos llama ahora a arrepentirnos y a poner nuestra fe en Él para la salvación de nuestra alma. Esos son los preceptos fundamentales del Evangelio. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 13. Dice Pablo, pues por la experiencia de esta ministración, la ofrenda que iba a llevar a los santos de Jerusalén desde los Corintios y los santos de Macedonia y Acaya, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. O sea, esa ofrenda que ellos le iban a enviar a los creyentes de Jerusalén que estaban pasando problemas, iba a ser un testimonio para ellos. Este es el propósito de esta ofrenda, la unidad de la iglesia. Iba a ser un testimonio de que los gentiles eran verdaderos creyentes y formaban parte del mismo pueblo santo. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Se estaban entregando a sí mismos, despojándose de sus bienes para darse a sí mismos en beneficio de los hermanos. Artículo 7. Entonces, ya vimos hasta aquí que la iglesia local está constituida por santos. Todos los miembros son santos en virtud de su llamamiento, si han sido verdaderamente llamados por Cristo, y van a evidenciar ese llamamiento en que por su profesión de fe y su conducta obedecen a Cristo. Van a vivir o van a procurar vivir vidas de arrepentimiento fundamentalmente de sus pecados y van a procurar someterse a los fundamentos bíblicos. Van a andar mutuamente dándose al Señor, dice, y al resto de los hermanos, profesando sujeción, sometidos a los preceptos del Evangelio. A cada una de estas iglesias, la iglesia local, la congregación local, esta comunidad de santos, eso es una iglesia, una comunidad de santos. A cada una de estas iglesias así reunidas, el Señor, la cabeza, conforme a su mente declarada en su palabra, aquí está la mente de Cristo, dice Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Conforme a su mente declarada en su palabra, ha dado a la iglesia local todo el poder y autoridad en cualquier sentido necesario para realizar ese orden en la adoración y en la disciplina que Él ha instituido para que se guarde. A la iglesia local. Juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución del mencionado poder. El poder de las llaves, como decíamos, Cristo lo ha dado a la iglesia local, a la congregación de los santos, para que ejerzan ese poder, para que se edifiquen mutuamente, para que proclamen el Evangelio, para que le adoren. Es la iglesia local la que debe tomar esas decisiones. Por supuesto, no estamos en una democracia sometida siempre a la mente del Señor revelada en su palabra. La iglesia no puede ir más allá de lo escrito.
La iglesia local no puede, los líderes de la iglesia local, lo vamos a ver próximamente en la próxima clase, no pueden ir más allá de lo escrito, no pueden pretender usurpar un lugar que no les corresponde. Nuestra autoridad está sometida a la suprema autoridad que tiene el texto bíblico. La Biblia es la máxima autoridad, la única autoridad inspirada. La iglesia local es una autoridad, pero dentro del marco bíblico. Salirse del marco de la escritura es usurpar una autoridad que no nos corresponde, tomar decisiones que no son bíblicas. Por eso es que la iglesia local debe, todos los miembros, eso es lo que pretende el gobierno congregacional, que todos los miembros sean santos, verdaderamente santos. Hay que saber si somos verdaderos creyentes. La Biblia lo enseña. Y que todos los miembros tienen el deber de estudiar la Biblia, de aprender, conocer a profundidad la Escritura para tomar decisiones conforme a la mente del Señor. Ese es el fundamento del gobierno congregacional. No es el argumento de que porque somos un gobierno congregacional hay que hacer todo lo que la iglesia local diga cuando evidentemente está juzgando fuera de la Escritura o sin la madurez correcta de vida. Textos. Mateo capítulo 18, una vez más, esta vez versículo 17 al 20. Ya lo hemos visto anteriormente, pero es válido recordarlo. Este es un texto fundamental en este sentido. Mateo capítulo 18, versículo 17. Hablando de la disciplina bíblica, este es el contexto. Si no los oyere a ellos, a los 2 o 3 testigos, dilo a la iglesia local. Es el Tribunal Supremo de Apelación. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y pública. Un miembro ha cometido algún pecado. Un creyente lo sabe. Su deber es irlo a reprender personalmente, no ir a regar la calumnia o el chisme o hacer el comentario. Es ir a reprenderlo en lo personal. Si la persona se arrepiente en ese momento, ahí no ha pasado nada. Pero si la persona se niega a arrepentirse, el círculo debe ampliarse más a testigos, primeramente, y luego a la congregación local, a toda la congregación. Y si esa persona se niega a arrepentirse, es en virtud de la penitencia, se niega a arrepentirse delante de la congregación, siendo reprendido por toda la congregación, por eso necesitamos congregaciones maduras. Es un deber, pero implica una iglesia que tiene el amor, que tiene la gracia para restaurar al caído. Eso es importante. Entonces, no es la alternativa, bueno, como la iglesia no tiene la madurez para atender asuntos de disciplina, entonces 3 o 4 individuos líderes nos vamos a encargar. No. Para nada. Es una barbaridad. El deber es de la iglesia. ¿Qué es lo que tienen que hacer los líderes? Capacitar a la iglesia para que pueda cumplir su deber. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Si no oyere, dilo a la iglesia, si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. No hay más otro lugar a donde apelar. No hay otro lugar a donde ir en una cuestión de disciplina. Si la persona es confrontada por toda la iglesia local respecto a un pecado, esa persona se niega a arrepentirse, con su conducta da testimonio de no ser cristiano. No por el hecho de que haya pecado, aquí hay que aclarar, sino por el hecho de que no se arrepiente. Eso es lo particular. El cristiano no es el que no peca. Porque, por favor, es por el hecho de que no se arrepiente. Por eso dice, tenlo por un gentil y publicano, tenlo por un incrédulo. Y esa persona es separada, no es reconocida como un cristiano por la embajada del reino de los cielos. Se le quita su pasaporte. Hasta que esa persona sea convertida, o mejor dicho, sea convicta de pecado y venga arrepentida hasta que se arrepienta. Cuando se arrepienta es restaurada inmediatamente. Aunque deba pasar quizás un tiempo para sanar, depende del pecado, depende de múltiples factores. Pero si se arrepiente es readmitida de forma inmediata. 1 Corintios 5:4, un caso particular de disciplina bíblica. Alguien, probablemente un líder de la iglesia de Corinto, estaba
cohabitando íntimamente con la mujer de su padre, con su madrastra. Y la iglesia lo había tolerado. Entonces el problema es cuando se toleran conductas pecaminosas en la iglesia. Por no herir, por no... Dice Pablo, 1 Corintios 5:4, dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, o sea, con autoridades, oficialmente, reunidos vosotros, la iglesia de Corinto, y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás. Esto es, expulsado, desconocido de la iglesia, no se arrepiente. Y ya es un escándalo público. El tal sea entregado a Satanás, sacado de la membresía de la iglesia, para destrucción de la carne, para juicio, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. O sea, con el propósito de que esa persona se arrepienta, sea restaurada, con el propósito de que esa persona vuelva. Porque si toleramos el pecado, tenemos una persona impenitente, viviendo en pecado dentro de la iglesia, le estamos haciendo daño, le estamos quitando la oportunidad de arrepentirse y de venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Le estamos haciendo daño con esa falsa tolerancia, le hacemos daño a la iglesia, le hacemos daño al testimonio de la iglesia. Y terminamos haciendo daño a nosotros mismos y manchando el nombre de Dios. Y las iglesias locales han abandonado la denuncia del pecado, la iglesia ha abandonado muchas veces la disciplina bíblica. Y es terrible esa situación. Verso 5. El tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Versículo 13. Porque a los que están fuera Dios los juzgará, quitad al perverso entre vosotros. Quitad al perverso. La iglesia local, no debe venir nadie de afuera, no deben ser los pastores, es la iglesia. Bajo la guía de los pastores, por supuesto, pero es la iglesia local la que debe emitir ese juicio, para expulsar y también para admitir. Es la iglesia local la que reconoce, más adelante lo vamos a ver, es la iglesia local la que reconoce, llama y despide a sus pastores y a sus líderes. Hechos capítulo 6, versículo 3, Hechos capítulo 14, versículo 23 y 24. Segunda a los Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8. Interesante es segunda a los Corintios, escrita después de primera, y quizás esté hablando del mismo individuo, a lo mejor no, pero dice, versículos 6 al 8, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego, confirméis el amor para con él, porque la madurez, la iglesia tiene ese deber de reprender, excomulgar a quien no se arrepiente, pero si viene arrepentido, de recibirlo nuevamente en amor. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba si sois obedientes en todo. Marca fundamental es la disciplina bíblica para la iglesia local. Entonces esto es algo de suma importancia, que hemos visto que la iglesia local es una comunidad de santos. Está constituida por santos que por su profesión de fe y por su conducta dan testimonio de haber sido llamados por Jesucristo, que tienen el compromiso de andar juntos conforme a la voluntad de Dios. Algunos han tomado esto sabiamente, haciendo a modo de un pacto escrito. Es un compromiso, es una entrega voluntaria, dándose a sí mismo al Señor y mutuamente, o sea, los unos a los otros, y por la voluntad de Dios profesando sujeción a los preceptos del Evangelio. Y aquellos que no se sujetan, o que por su conducta o por su profesión de fe, Pablo habla en 1 Timoteo de dos blasfemos, Himeneo y Alejandro, a quienes Pablo también había entregado a Satanás por causa de su blasfemia. A los que no se someten entonces a este principio, a los que ya
por haber dañado su testimonio, la iglesia no puede confirmar que son santos. Entonces Cristo le ha dado el poder a esa iglesia local para todo lo necesario en cuanto a la adoración y a la disciplina, conforme a la mente de su palabra, conforme a lo que el Señor ha determinado en su palabra. Es la iglesia local la que posee esa autoridad, juntamente con mandatos y reglas para el ejercicio propio y correcto y la ejecución de dicho poder. En cuanto a adoración y disciplina. ¿Qué poder en cuanto a adoración? La hora de congregarse. El principio de congregarnos los domingos es un principio bíblico, eso no es negociable. La iglesia no puede decidir dejar de congregarse los domingos. Eso no es negociable, pero la hora de congregarse, Cristo nos lo ha dado el poder para hacerlo. Elección de la música de adoración tiene que ser una música bíblica, pero la iglesia puede elegir, no tiene que cantar las mismas canciones, no tienen que ser estrictamente los salmos. A lo largo de la historia de la iglesia han habido himnólogos preciosos. El texto para predicar, ¿de qué se va a predicar? Los pastores lo hacen, no hay una especificidad de texto. Tiene que ser la Biblia, por supuesto. Tiene que ser la exposición del texto bíblico. Todo está limitado por la palabra, por supuesto. Pero eso el Señor lo ha dado a la iglesia, esa autoridad, en cuestiones de adoración. Hay cosas que la iglesia no puede decidir hacer porque el Señor no lo ha mandado en su palabra. Repetimos, la iglesia tiene una autoridad delegada. Puede decidir en cuanto a orden de adoración, sí, siempre y cuando sea aquello que el Señor ha mandado. En la forma en que el Señor ha mandado. Culto de oración los miércoles, perfecto. No hay nada en la Escritura que... o cualquier día de la semana, células, bien, perfecto. Es cuestión de adoración, eso lo decide la iglesia local. Administración de recursos monetarios, lo decide la iglesia local. Quien llama y despide pastores, la iglesia local. Quien llama y despide diáconos, la iglesia local. Quien reconoce o desconoce a un santo es la iglesia local. Son los hermanos, son los así llamados, son la congregación de los santos. Quien debe ejercer la disciplina bíblica, la edificación mutua. Eso es importante. Amados hermanos, por eso está implícito, la iglesia debe conocer la voluntad del Señor revelada en la palabra. Los creyentes deben asegurarse que son salvos y deben procurar crecer en madurez espiritual y se les debe enseñar la mente de Dios revelada, todo el consejo de Dios, para que puedan ejercer su autoridad con sabiduría. Y no guiar al resto de la congregación hacia un lugar que Cristo no ha mandado. Esto es importante.